¿Te parece? Sí, está bien. Ya para la próxima clase voy a hacer lo posible porque ya funcione esto, porque pues estos ya son permisos que nos da la universidad en el correo de profesor que yo tengo, el correo institucional. Entonces, si gustan, por favor, Giselle, inicia a grabar la clase, por favor. Está bien. Me dices cuando ya, o sabes, nos va a aparecer a nosotros. Ya está grabando. Listo. Bueno, para aquellos que no hayan tenido la oportunidad, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente y poder dar continuidad a nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos en la clase del día martes. Y si no mal recuerdo, estábamos platicando en relación a los principios y garantías procesales. Hablamos en relación al principio, bueno, definimos el principio, garantías procesales, luego pues ya empezamos a establecer cada uno de los principios, el principio de legalidad, principio del debido proceso, y no estoy seguro si nos quedamos con el principio del juez natural. Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Por favor, perdone. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Entonces, continuemos a partir del principio del juez natural. Este principio, muchachos, busca la protección directa al juez jurisdiccional, al juez que conoce sobre las causas procesales penales. Pero, adicional, también regula el actuar del juez y la manera de cómo deberá emitir cada una de sus resoluciones judiciales. En relación al juez natural, vamos a encontrar fundamentos siempre en nuestro Código Procesal Penal a partir del artículo número 7, que establece ya la independencia, o sea, independencia judicial, la imparcialidad, ¿verdad? Artículo 9, obediencia, y bueno, artículo 9, 10, 11 y más importante aún, artículo 11 bis. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 11 bis, muchachos? Jacqueline, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 11 bis. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basará la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda la resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y la de acción penal. Muchísimas gracias, Jacqueline. Bueno, muchachos, vean. Entonces, les platicaba de que el principio de juez natural protege al juez. ¿Por qué? Porque no es posible, o la misma legislación protege el que cualquier persona quisiera someter a juicio de un juez X o de preferencia
pero no tuvieran una preferencia, algún tipo de acción que se deba de conocer, algún caso que deba de conocer. Entonces, el principio del juez natural protege de que el juez que tiene la competencia para conocer, conozca de los asuntos que son sometidos a esa jurisdicción y no se pueda salir de ella. Los casos que son, supongamos, una acción ilícita que fue cometida en el municipio de Villanueva no la puede conocer un juez del municipio del departamento de Guatemala. No. Tendrá que ser el juez de primera instancia de Villanueva quien conozca, porque es él el que tiene competencia territorial. En materia, pues todos los jueces van a tener la misma materia penal, pero él va a tener competencia en esa jurisdicción, ¿verdad? En esa área territorial. Él va a ser el que tenga la competencia y a él va a ser sometido ese asunto. Ahora, precisamente por eso protege al juez natural, que ahí debe de conocerse. ¿Por qué les mencionaba? ¿Por qué les mencionaba de que el artículo 11 bis, a mi criterio, es uno de los artículos más importantes de toda nuestra legislación en materia penal o procesal penal? Y es, muchachos, porque, como bien les mencionaba al final de la pequeña definición que les di, que esto regula de tal manera la emisión de las resoluciones, de cómo deberá el juez de emitir sus resoluciones judiciales, porque estas no pueden ser de forma arbitraria, o sea, ya sea de que porque el juez considere de que una persona murió y pues la muerte de una persona prácticamente genera el homicidio, una muerte simple genera el homicidio, entonces, pues, y había una persona ahí a la par, pues suponemos entonces que él la mató o decimos de que no había nadie más y simple y sencillamente la condena por homicidio y se acabó. No, realmente el artículo 11 bis de nuestro Código Procesal Penal a los jueces los obliga a emitir una clara fundamentación. ¿Qué quiere decir esto? De que él deberá explicar cuáles son las razones o los motivos por los cuales él arriba a la decisión, llega a la decisión. Y es así como se va a evitar de que las resoluciones pues sean parcializadas o simple y sencillamente se dicten de manera antojadiza. Menciona el artículo 11 bis, vea. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación. Cuando se menciona una clara y precisa fundamentación, es una de que esta va a ser entendible para cualquier persona que pueda escuchar o leer la resolución que se está dictando. Porque definitivamente si nos ponemos a hablar en terminología jurídica, probablemente personas que estén inmersas en el proceso como sujetos procesales no la vayan a comprender y van a estar en ascuas y le van a tener que estar codeando al abogado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué? ¿Me culparon o no? ¿Quedo libre o no? Cosas así. Entonces debe de ser clara y precisa, pues definitivamente no va a andar deambulando o viendo qué es lo que va a decir y demás para... No, con claridad a determinar cuáles son los motivos por los cuales arriba la decisión que está tomando y el por qué la persona que está siendo sindicada podría o participó ya en ese momento de dictar una sentencia, participó o no participó en un hecho ilícito en el que se les indica, ¿verdad? ¿Cómo es que los medios de prueba habrían o no a arribar a la decisión de condenar o absolver, ¿verdad? Entonces, de esta manera el juez va a poder pronunciarse de una forma fundada sobre la decisión que está tomando. Menciona un párrafo, vean esto.
Es el tercer párrafo. La simple relación de documentos del proceso y la mención de algunos requisitos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. ¿Por qué, muchachos? Lo que sucede es de que todas las resoluciones van a contener un apartado de cita de leyes. Y no, porque supongamos que estamos ante un homicidio y porque pues establezcamos en la sentencia, en ese apartado de cita de leyes, el artículo 123 del Código Procesal Penal y con eso ya quedó claro. No. Una cosa es establecer cuáles son los fundamentos legales en los cuales recae o sopesa la decisión y todo el proceso en sí. Y otra cosa es esclarecer a las partes por qué la prueba A, la prueba B, la prueba C, el testigo D y todo lo que se establece en su alrededor conllevan y señalan de forma directa la responsabilidad de esta persona en el hecho que se cometió, en el hecho ilícito que se cometió. Y por ello vamos a la explicación de la pena. Supongamos el caso, no solo, bueno, pues mire usted, la verdad es que me cae un poquito mal, o le cae un poquito mal al juez, 20 años de prisión. Ahí platicamos dentro de 20 años, no. Definitivamente tiene que tener congruencia a esa decisión y es allí donde el juez va a establecer el parámetro de la pena, ¿verdad? Pongamos en el caso del artículo 123 del Código Penal, establece que el delito de homicidio tendrá una pena de 10 a 15 años. ¿Es así, muchachos, o no? De prisión. Vean su artículo 123 del Código Penal. Es de 15 a 40 años, Lick. Homicidio tendrá de 15 a 40 años de prisión. Bueno, entonces es el culposo que se puede bajar 5 años, si quedan 5. Bueno, entonces de 15 a 40 años. Entonces, él va a establecer por qué es que pues, se le van a fijar los 15 años. Únicamente, pues, el hecho ilícito no da para más, no hay ningún tipo de agravantes que puedan establecer una mayor cantidad de pena. Y si hay algún tipo de multa o en caso que haya una conmuta, qué cantidad de dinero va a ser la conmuta y por qué. O sea, de una forma racional, haciéndole ver, ahí sí que de una forma clara y precisa a las partes, el porqué de la decisión, ¿verdad? Entonces, el artículo 11 bis evita que hayan circunstancias muy personales en las cuales se tengan que fijar una decisión, ¿verdad? Precisamente por eso, la importancia del artículo 11 bis, muchachos. Vamos a continuar, principio acusatorio, pero antes, ¿alguien tiene alguna duda? Diego, ¿habías levantado la mano? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Sí, Diego? efectivamente, yo quería ser más específico cuando decía que este principio del juez natural también limitaba al juez, pero hasta dónde lo puede limitar y si hay algún artículo que lo notifique, ¿verdad? Que esté por escrito. ¿Hasta dónde se limita al juez para que pueda tomar una resolución o únicamente lo dejan a discreción de él? Diego y todos, muchachos, lo que pasa es de que todo el actuar del juez se encuentra regulado. Hay parámetros del actuar del juez. Supongamos el caso. El proceso penal está dividido en fases y en instancias. Cada juez tendrá limitada, ¿verdad? Ya vamos a conocer, vamos a profundizar en relación al proceso penal y nos vamos a dar cuenta cuáles son los límites de cada uno de los jueces. No porque yo soy juez y de repente me dan ganas, entro a un juzgado laboral y me meto a dictar una resolución. No puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, de allí el hecho de que los jueces tienen regulado su actuar,
¿verdad? Y como les mencionaba, el artículo 11 bis establece cómo deberán ser emitidas las resoluciones judiciales, debidamente fundamentadas, apegadas a los medios probatorios. En el caso de un límite, supongamos, Diego, en el caso de uno de los límites, como les mencionaba, es no solo la materia, el territorio, sino que la forma de actuar y el debido proceso, el respeto al debido proceso. Ninguno de los jueces en ningún tipo de materia puede separarse a lo que se encuentra regulado en la norma. Y ya se van a dar cuenta cuando empecemos a conocer sobre las fases del proceso, el mismo Código Procesal Penal le dice al juez qué debe hacer y una cosa tras otra. No podrá, no, pero hoy mejor vamos a, miren, hoy no tengo muchas ganas y lo que vamos a hacer es de que no vamos a editar otro procesamiento, nos vamos a meter a escuchar la primera declaración del sindicato. Simple y sencillamente, pues establezcamos si se va preso o no. Y ya con eso, pues la próxima audiencia miramos si nos ligamos o no, o evitamos una falta de... No, definitivamente hay un orden. El mismo Código Procesal Penal le establece cuáles son sus límites, cómo deberá dirigirse y qué podrá resolver. Y de Gracias, ahí licenciado. no va a poder apartarse. De Gracias, ahí muy no va amable. a poder apartarse. Muy bien, Diego. Entonces, definitivamente, como les mencionaba, existen límites y la misma ley o norma legal es la que le fija esos límites. Cristian. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Uh-huh. En cuestión del debido proceso, ¿hay algún artículo donde se pueda ver más claramente desde dónde empieza a dónde culmina? ¿O siempre es la recopilación de todo el proceso en tal, así como tal? Sí, Cristian, tenés razón en el segundo comentario. Mira, pues lo que pasa es de que nuestro Código Procesal Penal y la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo vimos en la clase anterior, establecen que se debe respetar el debido proceso. ¿Dónde está estipulado el debido proceso? En nuestro Código Procesal Penal. Supongamos el caso en nuestra materia penal, en nuestro Código Procesal Penal está regulado el proceso. Entonces, debemos de respetar ese debido proceso, ese proceso, cada una de las fases, como mencionábamos, una etapa tras de otra, un momento procesal oportuno detrás de otra, y cómo es que van venciendo unos al otro, no podemos retrotraernos a las acciones anteriores, a menos que la misma ley lo permita, y cosas así, pero debemos de regirnos por el debido proceso. Si nosotros quisiéramos, supongamos el caso, inventarnos alguna figura o el juez inventarse alguna figura para poder adelantarse o atrasarse o resolver lo que él quiera, cuando no estamos conociendo algo que de verdad corresponda, entonces se está infringiendo el debido proceso. Y eso es una infracción no solo a nuestra ley ordinaria, sino que también a nuestra norma constitucional, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y ahí estaría infringiéndose garantías constitucionales. Entonces, prácticamente tenemos herramientas o armas para poder atacar la resolución del juez y que un tribunal de mayor jerarquía conozca esa arbitrariedad y le diga al juez, retome, retome el proceso desde donde se quedó y se le apercibe de que debe respetar el debido proceso. De lo contrario, hasta podría ser sancionado o perseguido penalmente, inclusive. ¿Estamos bien, Cristian? Sí, muchas gracias, Lic. Ok, Heidi. Hola, Heidi. ¿Sí?
Sí, lo que pasa es que, sí, esto, vean, solo para que todos tengamos el mismo contexto, muchachos. Heidi, por favor, ayúdanos con la lectura del artículo número 24 ter. ¿Cómo no? Mira, en cuanto a la edad de cómo es que se comete el estupro, sucede de que el estupro es un delito sexual, ¿verdad? Que se comete en contra o con menores de edad. Lo que sucede es de que nuestra norma legal sí regula una edad exacta para considerar el estupro, al igual que la violación, aun cuando sea consentida, cuando sea con menores de edad, o sea, prácticamente que se haya tenido sexo con menores de edad. Entonces, si no estoy mal, fíjate de que no lo tengo apuntado aquí en mi código, pero si no estoy mal, en nuestro ordenamiento legal son los 14 años a los que se considera de que si a los 14 años se tiene una relación sexual con un menor de edad, a los 14 años se establece que existió estupro. Pero este delito, fíjense muchachos, de que es superado porque es superado por el delito de violación y parte a partir de los 14 años, porque si es antes de los 14 años, ahí sí prácticamente antes de los 14 años se considera violación. Aunque, así era el punto. Ya me estaba confundiendo con algo de que aun cuando sean menores de edad y tengan con el matrimonio de menores de edad, yo me estaba confundiendo con eso. Pero no, el estupro, si a partir de los 14 años se tiene relaciones con menores de edad, entonces se considera el estupro. Y si fuera menores de los 14 años de edad, entonces se considera violación. Voy a corroborar estos datos. Y en una próxima clase yo se los hago ver. Eduardo, ¿tienes alguna información? No creo que levantó la mano por error. Licenciado, disculpe. Con gusto, Heidi. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulo? Fíjese que en mi código parece que está derogado. Está derogado por el decreto 9/2009, ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, por si lo va a buscar. Es posible, Paulo. ¿Eduardo? Lo siento, licenciado, bajé la mano y no activé el micrófono. Buenas tardes. Solamente complementando un poquito lo que el compañero Cristian había consultado sobre el debido proceso.
En el artículo 16 de la ley del organismo judicial también podemos encontrar un poco más de información sobre eso, ya que está consultando sobre algunos artículos que respaldaran lo que usted había mencionado, solo para comentar eso. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Bueno, igual voy a corroborar lo del estupro, porque en mis códigos, ahorita estaba revisando los dos, y no aparece derogado el estupro. Pero igual lo que sucede es de que a partir de que Guatemala ha participado o participa en algunos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, y en estos temas sexuales se han creado nuevas leyes, y estas nuevas leyes han superado, como les mencionaba, muy probablemente, no es que desaparezca la norma, pero superan esta, porque entonces recuérdense que al momento de aplicarse una norma, en estos casos siempre se va a buscar la manera de cómo, de que prevalezca la protección al menor, ¿verdad? Aquí, así como se protege al reo, cuando a esto le beneficie, cuando es en tema de menores, es distinto. Entonces siempre va a prevalecer el beneficio al menor de edad. Entonces sí es un tema un poquito complicado, pero voy a corroborar ese dato, y en la siguiente clase pues ya lo corroboramos, ¿oyeron? Les cuento cómo quedamos en cuanto a ello. Ahora, continuemos. En cuanto a... Bueno, ahí estamos entonces en relación al juez natural. El cuarto principio es el principio acusatorio. Este principio se fundamenta específicamente en la protección al Ministerio Público, pero también establece la manera en cómo el Ministerio Público deberá realizar su función de ente, y no solo acusador, sino que investigador. El artículo 8 de nuestro Código Procesal Penal establece ese principio, pues ahí nos podemos fundamentar en la independencia del Ministerio Público. Menciona, parafraseado, de que el Ministerio Público goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación. O sea, al ejercicio de la función de esta acción penal y la investigación. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que de cualquier forma el Ministerio Público está supeditado al organismo judicial, o sea, Corte Suprema de Justicia, derivado de que hay ocasionalmente jueces, a los que sean los jueces contralores que tengan el control del proceso, van a tomar ciertas decisiones donde les obliguen al Ministerio Público a dirigir su investigación en cierta dirección, ¿verdad? Pero igual el principio acusatorio específicamente protege al Ministerio Público. El quinto principio es el principio de características procesales. Este principio regula que se debe de respetar en el proceso penal, y especialmente que se debe respetar el proceso penal, y especialmente que se debe respetar estas características fundamentales. Hay dos puntos importantes, y exactamente está en el artículo 12 y en el artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal. Uno es la obligatoriedad, gratuidad y publicidad. Número uno, en cuanto a la obligatoriedad, ustedes saben, en el tema de la acción penal es obligatoria del Estado. Gratuidad, porque pues no será oneroso a las partes, puesto que el Estado está prácticamente proveyendo de esta
búsqueda de la justicia, ¿verdad? Y la publicidad, uno de los principios que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Que estas serán públicas, a menos que la misma ley lo restrinja o bien los órganos jurisdiccionales de una forma discrecional. Y número 2 es una garantía de indisponibilidad. En este caso, vean el artículo número 3 lo que establece. Los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función, sino en los casos de ley. Los interesados no pueden recurrir a tribunal distinto del reputado legalmente competente. Lo que ya platicábamos, ¿verdad? Prácticamente van a tener que limitarse a seguir el proceso con el órgano jurisdiccional competente, el que está establecido la competencia y la jurisdicción para conocer de ese mismo asunto. Y en la primera parte menciona de que estos tribunales no podrán renunciar el ejercicio de su función, ¿verdad? Definitivamente no podrán salir huyendo, no. Aquí se conoce porque se conoce, a menos, establece, sino en los casos de ley. ¿Cuáles son esos casos de ley? Cuando el mismo tribunal sea recusado o este mismo tribunal se haya inhibido de conocer, definitivamente un tribunal de alzada, o sea, una sala de la Corte de Apelaciones deberá de conocer esta inhibitoria o recusación o excusa y pues dependiendo de lo que se resuelva designará a otro órgano jurisdiccional, ¿verdad? Al que le sigue en orden o cualquier otro órgano jurisdiccional o el mismo órgano jurisdiccional integrado con un juez suplente, supongamos, o un tribunal suplente, para que conozcan de este asunto. Pero definitivamente solo será en los casos establecidos en la ley. No se podrá evitar conocer de un asunto solo por el hecho de que no se quiere, ¿verdad? Ahí estamos entonces con esa garantía, ese principio de características del proceso. Sexto principio es el principio de presunción de inocencia. En cuanto a la presunción de inocencia, este principio busca la protección propiamente al sindicado, en el sentido de que si la propia Constitución Política de la República de Guatemala regula que nadie puede ser culpable si no se demuestra lo contrario en juicio, pues de esta manera, durante todo el proceso, al sindicado se le debe considerar inocente. Y eso es lo que busca específicamente este principio, ¿verdad? Permítanme un segundo, muchachos. Dame un segundo. Disculpen, muchachos. Pues les mencionaba, en cuanto al debido proceso, este debido proceso lo encontramos, el proceso, a presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia lo encontramos fundamentado en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 12, artículo 14, y en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 12 de derecho de defensa y artículo 14 de presunción de inocencia y publicidad del proceso. Entonces, ahí tenemos fundamento nosotros en cuanto a ese principio de presunción de inocencia. ¿De acuerdo, muchachos? El séptimo principio es el de limitaciones de la investigación.
Luisa pregunta cuáles son los artículos. Artículo 12, no, perdón, artículo 14 del Código Procesal Penal, artículo 12 y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí estamos. Muy bien. En cuanto al principio de limitaciones de la investigación, vean, muchachos, este principio es el que restringe el trabajo del Ministerio Público. Vamos a lo que les mencionaba inicialmente cuando platicamos del Ministerio Público y el principio que garantiza el actuar del Ministerio Público. Este menciona limitaciones de la investigación. Este principio, como les mencionaba, restringe el trabajo del Ministerio Público y le pone ciertas limitaciones le pone ciertas limitaciones a las cuales no podrán ser o tener fácilmente acceso. Esto en virtud de que en algunas situaciones necesitará autorización del juez que protege las garantías procesales y constitucionales. Al juez de primera instancia, además de que se le llama juez contralor, también se le llama juez de garantías. También se le llama juez de garantías. Y precisamente por eso, muchachos, porque el juez protege este tipo de garantías procesales y constitucionales, ocasionalmente, pues, reconducirá al Ministerio Público su investigación. Prácticamente establecerá pasos a seguir y a dónde dirigirse al juez, al fiscal, para que reconduzca o conduzca su investigación. Ronnie, ¿tienes alguna pregunta? Buenas tardes, Lick. En este caso es cuando, por ejemplo, cuando el Ministerio Público intenta interceptar llamadas telefónicas, no lo puede hacer si no hay orden judicial, ¿no? En esos casos, Ronnie, específicamente el fiscal que esté a cargo, si considera que ese va a poder ser un medio por el cual pueda recabar pruebas suficientes y que es el único en el cual se pueda establecer la responsabilidad penal de ciertas personas, entonces deberá ser sometido a consideración del juez, y yo les podría decir de que en un 99% de los casos el juez accede, ¿verdad? No tiene por qué limitar al Ministerio Público en su actuar en cuestiones de investigación, y lo único es de que, pues, como pues, se invaden, ¿verdad?, ciertos derechos privados, entonces, precisamente por eso de que el juez es el que da la autorización judicial para que se someta o que el Ministerio Público tenga esos alcances, para que también la prueba no sea una prueba del fruto del árbol envenenado, ¿verdad? Y que tenga que ser desechada después porque no fue recabada a través de los medios idóneos o con los permisos adecuados, como en estos casos. Pero sí, efectivamente, pues en estos casos hay otros. En el caso de las limitaciones de la investigación, supongamos el caso de que el Ministerio Público, no solo en el caso de las escuchas telefónicas, sino que no tenga los suficientes medios para hacer una imputación y lo haga ver al juez. El juez en ese momento puede emitir una resolución en la cual se archive el proceso, ya les hablaré de esa figura, pero puede archivar el proceso o consecuencia de esa resolución, pero le establecerá un tiempo al Ministerio Público para que reconduzca su investigación y a ver qué hay ahí, pero sí lo tiene que hacer. O sea, como les mencionaba, es el juez de garantías o el juez contralor el que va a tomar acción en esa investigación para que el Ministerio Público
investigue de cierta forma. Diego. Sí, buenas noches. Fíjese que literalmente ese principio limita al MP y a los jueces, ¿verdad? Del tema de la investigación, según entendí. Primero hay un principio que limita, bueno, no es que limite al juez, sino que le da libertad al Ministerio Público, ¿te recuerdas? Sí, correcto. Ajá. Entonces, digamos, ese principio acusatorio. Correcto. Él tiene libertad, pero en este principio sí restringe al Ministerio Público en algunos actuares. Ajá. Pero mi pregunta en sí va, ¿por qué hay personas que quedan, yo he escuchado que quedan ligadas a proceso? Se van, las privan de libertad, o sea, las mandan presas mientras se da la investigación, sin aún saber si son culpables o no. ¿Por qué sucede eso? Bueno, hay varios factores. Hay varios factores que pueden provocar ese tipo de resoluciones. Y lo que sucede es de que, supongamos, casos legales, ¿verdad? El tipo de delito es uno de ellos. Diego es abogado y defiende a una persona que está siendo acusada por robo, ¿verdad? Entonces, al momento de presentar en la primera declaración, supongamos, los argumentos del Ministerio Público, se dan cuenta de que realmente no encuadra la acción ilícita, y según lo que se establece de la pequeña investigación que se pudo haber hecho preliminarmente y la acusación que está presentando en ese instante el Ministerio Público, se percatan de que hubieron o mediaron algunos instrumentos como armas de fuego en esa acción ilícita. Entonces, varía la calificación jurídica a robo agravado, supongamos. Nuestro ordenamiento jurídico, en el caso del robo agravado, limita las medidas sustitutivas que pueden ser otorgadas en esos casos por el tipo de delito. Entonces, supongamos el caso. Al final, liga a proceso, al final de la primera audiencia, liga a proceso al patrocinado de Diego, pero lo liga, como ya les mencioné, por robo agravado. ¿Qué va a hacer Diego al momento de que empiecen, después del ligado al proceso, viene una etapa en esa misma audiencia donde se va a conocer la medida de coerción? La medida de coerción, pues, son esas medidas o prisión preventiva. ¿Qué va a hacer Diego cuando se tenga que discutir sobre la medida de coerción? Diego no tiene más argumento que decir, señor juez, la misma ley es clara de que el tipo de delito, pues, no goza de medidas sustitutivas, por lo que, pues, aceptamos lo que la ley manda, ¿verdad? ¿Qué es esto? Simple y sencillamente que ni siquiera se va a discutir, él va a ir a prisión preventiva. Claro, no ha sido condenado hasta ese momento, pero la ley así lo establece. ¿Por qué? Por la gravedad del delito. Si se hubiera encuadrado al final en el delito de robo, pues entonces sí empieza una discusión, ¿verdad? Y entonces se desvirtúan, fíjate Diego, y todos se tienen que desvirtuar por parte del abogado defensor dos situaciones. Una, el peligro de fuga, y dos, el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Claro, eso lo vamos a conocer bien a detalle, muchachos, en unas 3 clases más adelante, ¿verdad? Bien bonitos los temas estos, ¿verdad? Pero, pues, para que más o menos se vaya esclareciendo este tipo de situaciones, eso es lo que sucede. No es de que, como les mencionaba, el artículo 11 bis del Código Procesal Penal establece que el juez debe tener sensatez en su fundamentación y en su actuar. No puede hacer lo que él quiera. Todo tiene una razón legal de ser, ¿verdad? Y si va a prisión preventiva, definitivamente hay una razón legal. Ahora, claro, Diego, los abogados, todos los abogados, están en su derecho de impugnar esa circunstancia, esa medida de coerción. Claro, que les asista el derecho es otra cosa,
Que se la quieran inventar es otra, o que quieran hacer algo únicamente para cobrar es otra. Pero la ley es la que enmarca nuestro actual y la del juez. ¿Estamos bien, Diego? Sí, gracias, Lick. Todo bien. Muy bien. Paulo. Sí, Lick, es que me quedó duda. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Paulo? Referente a lo de la pregunta del compañero de los tiempos. Tiempos. Cuando son ligados a procesos y cuando son ligados a proceso y en medida preventiva, según Setzen, tiene un lapso del Ministerio Público de 3 meses de investigación. Sí. Y ese plazo se puede ampliar. Porque cuando es con medida sustitutiva, ahí son de sí. 6 meses. Exactamente. Pero esos periodos de tiempo se pueden ampliar. Sí, esa es una discusión que se realiza después, vean todos. Ya vamos a llegar a ese punto, ya vamos a llegar a explicar bien a detalle ese punto, todo lo de la primera declaración, de la audiencia de primera declaración. Pero un pincelazo, en efecto. Primero, pues, se establece un autoprocesamiento o bien una falta de mérito. Se liga a proceso una persona, después se tiene que entablar una conversación, una discusión entre las partes para saber si se le da una medida o no. Después de esa medida, dependiendo del tipo de medida de coerción que se establezca, así se va a establecer el plazo para la investigación, de 3 o de 6 meses. Y eso va a ser considerado, consensuado ante todos, decidido por el juez. Sí, 3 meses como límite del tiempo para investigar, si en caso de que haya quedado bajo la medida de coerción de prisión preventiva, y si obtuvo unas medidas sustitutivas, pues el límite del tiempo será de 6 meses. Pero como les digo, esto es apasionante, pero vamos a llegar a un momento de nuestras clases donde vamos a conocer sobre esto. ¿Estamos bien, Paulo? Sí, gracias, Lick, muy amable. Muy bien, continuemos. Vean. Limitación a la investigación, ¿verdad? Octavo principio. Principio de defensa. El principio de defensa busca cumplir con lo que establece el artículo 12 de la Constitución. Y este regula el derecho de defensa. Y su principal objetivo es no vulnerar por ningún motivo la defensa del sindicado. También nuestro Código Procesal Penal lo regula o lo fundamenta en su artículo número 20. Por favor, que me ayude con la lectura del artículo 12 constitucional y otra persona que me ayude con la lectura del artículo 20 del Código Procesal Penal. Por favor, Eduardo, y por favor, Catarina, en ese orden. Eduardo, constitucional. El artículo 20, digo, constitucional. Primero, 12 constitucional. 12. 12. Okay. Catarina, 20 del procesal penal. Por favor. Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Gracias, Eduardo. ¿Catarina? Sí, licenciado. Artículo 20. Defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Gracias, Catarina. Gracias, muchachos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro ordenamiento jurídico protege el derecho de defensa. Entre este derecho de defensa es que nos asiste el derecho a ser defendidos por un abogado. Y en el caso de que no tengamos los recursos económicos para poder pagarle a un abogado particular, el Estado
absorberá ese gasto y nos dará un abogado de la defensa pública penal, ¿verdad? Para que nos asista de una forma profesional. Entonces, es el derecho de defensa. Lo garantiza, porque es una garantía constitucional también, lo garantiza nuestra Constitución y lo respalda también nuestro Código Procesal Penal. Principio número 9 es el principio de igualdad. En cuanto al principio de igualdad, este busca llevar el proceso penal de una forma estrecha a lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, en este caso, lo establece el artículo 4. Lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución. Este protege el derecho de igualdad siempre y cuando pues se busque un interés general que prevalezca ante un interés particular. Por favor, veamos el artículo 4 de la Constitución, muchachos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Por favor, Maynor. El artículo número 4, Constitución Política de la República de Guatemala, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre, la mujer, cualquier persona, cualquiera que sea, su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que no menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conductas fraternal entre sí. Gracias, Maynor. Muchachos, esto pues ya lo habíamos leído en varias ocasiones y escuchado. El punto es de que en relación al proceso penal, el derecho de igualdad busca que todas las personas, todos los sujetos tengan el mismo derecho o la misma igualdad de un debido proceso, de un proceso penal que sea igual para todos, que el debido proceso se respete para todos y que éste sea aplicable a todos. No que Diego tenga preferencia y que sea sometido a un proceso penal y que Paulo pues no tenga preferencia en cuanto a ese proceso penal, sino que sea sometido a otro proceso penal aislado, o que no lo medio inventemos, o bien que Christopher sea sometido a un proceso, pero a través de otras circunstancias del proceso penal. No, el proceso penal es uno y se debe de aplicar el derecho de igualdad, y es lo que garantiza nuestra Constitución. El derecho de igualdad en el proceso penal sea igual para todos, que todos estemos sometidos a ese mismo proceso penal aplicable para todos y que se garantice ese debido proceso. Katie, ¿tienes alguna duda? ¿En el artículo número 7 o al principio número 7? Ajá, sí. Bien, bien. Fíjate de que en cuanto a las limitaciones a la investigación, a partir del artículo número 15, artículo 15, 16, 17, 18 y 19. Claro, con gusto. Muy bien, muchachos. Y aquí prácticamente concluimos con el principio de igualdad, los principios que debemos observar en el debido proceso, en el proceso penal. Procesalmente se me olvidó, en cuanto al principio de igualdad, el Código Procesal Penal, podemos encontrar garantizado este principio en el artículo 21, 22 y 23. ¿Me vieron, muchachos? Por favor,
por favor, ya ustedes lo saben, si no estoy mal, ustedes lo saben, pues nuestras garantías constitucionales están establecidas en los primeros artículos de la Constitución y denle lectura hasta el artículo 47 a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Repásenlo, escudriñenlo, entiéndanlo, investiguenlo, apréndanselo, ¿de acuerdo? Hasta el artículo 47 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Cecia, ¿tienes alguna duda? Sí, licenciado, buenas noches. Respecto a los últimos artículos que mencionó, disculpe. Sí, es en relación al principio de igualdad. Ajá. Artículos 21, 22 y 23 del Código Procesal Penal. Ya habíamos visto de que nuestra Constitución es el 4, ¿verdad? Sí, ese sí lo logré anotar. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, entonces, ahí estudian muy bien, muchachos, del artículo 1 al 47 de la Constitución. ¿Diego? Sí, disculpe que me voy a atrasar un poco al principio número 5 de principios de características del procesal penal. Me quiero solo quedar claro, solo son 3, ¿verdad? Las que dice el artículo 12, obligatoriedad, gratuidad, publicidad. Esas son las 3 únicas características. Sí, no es que sean características, sino que son garantías que protege estas características, el principio de características, ¿verdad? Ya el artículo 12 nos da ciertas garantías, entre esas garantías la obligatoriedad, otra garantía la gratuidad y otra garantía la publicidad. El artículo 13 también nos da otra garantía, que es indisponibilidad, que se refiere al órgano jurisdiccional. Esto en relación al 5º principio, que es características del proceso. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Lick. Muy bien. Entonces, artículos 12 y 13. Walter, por favor. Sí, licenciado. Yo con el artículo 24 tengo una duda en la clasificación de la acción penal con respecto a la acción pública y su diferencia con la acción pública dependiente de instancia particular. En este caso, el segundo, digamos, es una acción pública igual porque el Estado lo persigue de oficio. Sin embargo, ¿por qué depende de instancia particular? Eso es lo que pasa, mira, pues, lo que pasa es de que aquí en esa acción pública dependiente de instancia particular es porque hay casos en los que deberá ser instado a través de una persona particular para que se conozca ese asunto. No recuerdo si es en esta clase o en la siguiente que vamos a tocar un punto bien importante en cuanto a ello. Pero vean, un buen ejemplo en relación a lo de la instancia particular es porque en estos casos únicamente si el agraviado tiene el deseo de que se persiga penalmente a una persona, así lo va a requerir. Vea, en estos casos funciona una figura o una institución que se le llama querella. Estas querellas, pues, no es más que un memorial donde se plantea un tipo de denuncia. Supongamos el caso, una estafa mediante cheque, ¿verdad? Todo surgió de una acción contractual, un pacto entre partes. Luego de ello, no es que sea una figura delictiva que sea percibible por el Estado. Supongamos el caso de un accidente de tránsito donde muere una persona. No. Aquí prácticamente solo las partes en ese pacto, ¿verdad? En ese contrato, es que van a tener conocimiento.
si una de las partes se considera violentada en sus derechos, va a poder plantear una denuncia, pero no se le llama denuncia, ¿verdad? Sino que se le llama querella. Un memorial donde lo plantee esa querella por ser la figura, ¿verdad? Que resulta ser una acción pública, pero que una instancia particular la tendrá que requerir. Para esto específicamente hay un juzgado que conoce de este tipo de querellas y es el juzgado 12º de primera instancia penal. Entonces, precisamente por esto, ¿verdad? Solo como les digo, un pincelazo porque esto va a ser objeto de otra clase. Entonces, como les decía, un pincelazo es así como se actúa en esa instancia particular. En ese mismo numeral segundo del artículo 24 que establece de dónde depende esa acción pública, también menciona 2 puntos. La instancia particular o que requiera autorización estatal. Se lo menciono de una vez porque puede hacer que surja duda. ¿Cuándo es que una acción pública requiere de autorización estatal? Y esto es cuando un funcionario público goce del derecho de antejuicio, de un juicio previo para establecer si realmente existe un ilícito penal y no sea únicamente una denuncia por temas políticos, personales, raciales o cualquier tipo de circunstancia que hagan comprometer el actuar de ese funcionario público. Ahí es donde se establece esa autorización estatal. Si el Estado, a través de la Corte Suprema de Justicia o una sala de la Corte de Apelaciones que esté conociendo el proceso de antejuicio de un funcionario público y determina que realmente existen indicios suficientes de haber participado de una acción ilícita, entonces puede declarar la formación de causa, al lugar a formación de causa, y entonces sí, se le forma la causa penal para que se siga una persecución penal en contra de este funcionario público. Y ahí esa acción pública dependiente de esa instancia particular o de autorización estatal. ¿Quedamos claros? ¿Quién me había hecho la pregunta? Yo, licenciado, muchas gracias. ¿Walter? Claro. Muy bien. Muy bien. Antes de continuar, porque vamos a iniciar un tema distinto. Anthony. Licenciado, con una consulta en este principio de igualdad. ¿Estos principios procesales quedan a decisión de los jueces, de los juzgadores? Fíjese que yo tuve acceso a un expediente del organismo judicial sobre un proceso que se llevaba sobre unas personas que estaban acusadas de extorsión. Eran 2 mujeres sindicadas y una de ellas se le favoreció con la libertad condicional. Y a la otra no se la quisieron dar porque MP requirió o solicitó que por el esclarecimiento de la verdad, para no obstruir la búsqueda de la verdad, no se le diera a esta persona libertad condicional, y así fue que lo tomó la jueza en ese entonces de primera instancia. Entonces a una de las sindicadas se le dio la libertad condicional y a la otra no se le dio. Entonces ahí se violentó el principio de igualdad. De igualdad mencionas. Mira, en realidad tendríamos que conocer ese caso concreto para poder atrevernos a establecer un criterio. Pero yo te podría decir de que lo que sucede en casos en los que a uno de los sindicados se les beneficia y supongamos con alguna medida, y en otros casos que al otro sindicado que están inmersos en el mismo proceso, mismo delito, a este no. Lo que sucede es que son circunstancias particulares en las cuales analizan una vez el Ministerio Público, las plantea al juez para que éste las observe y que entonces emita la resolución que realmente favorezca a la justicia. Es posible de que la participación de supongamos un caso hipotético, ¿verdad? El caso que me mencionas tendríamos que estudiarlo como un caso concreto, pero un caso hipotético tendría que ser de que
la participación de ambas sindicadas, ¿verdad?, sea distinta. Número uno, la participación de las sindicadas. Y número dos, supongamos en una pandilla, el tipo de jerarquía que puedan tener ellas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, una de ellas puede, como les mencionaba, hay dos figuras que se deben de analizar. Puede que ella obstaculice la averiguación de la verdad y esto podría poner en riesgo la misma investigación. Entonces, al estar en riesgo la investigación, definitivamente se teme por la averiguación de la verdad y la ley es clara. Cuando no se pueda desvirtuar una de estas dos, peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, la prisión preventiva se puede dar, ¿verdad? Se puede decretar. ¿Estamos bien? Muy bien. Sí, les bien. Ahora, continuemos. Tenemos todavía 10 minutitos. Avancemos un poquito. Este tema es muy bonito. Trata, muchachos, en relación a la jurisdicción y competencia en materia procesal penal. En cuanto a ello, tenemos, número uno, la jurisdicción. Conocemos a la jurisdicción como la potestad que tiene el Estado, la cual le otorga a los órganos jurisdiccionales para que ellos puedan emitir o impartir justicia, que es uno de los principios en los cuales se fundamenta la Constitución Política de la República de Guatemala. Dos, la competencia. Y la competencia la definimos como el límite de la jurisdicción, porque es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar la justicia en un caso concreto. Ya ahorita mismo habíamos platicado del tema de la misma jurisdicción, el poder que tiene un órgano jurisdiccional de impartir justicia, y de la competencia, que esa competencia se puede delimitar, supongamos por el territorio, que pusimos ese ejemplo, ¿verdad? Y que va a poder conocer casos concretos específicamente que se hayan conocido en esos territorios. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ya hemos platicado de él. En relación a la jurisdicción existen poderes. Esto ustedes ya lo conocen. Teoría del proceso. Ahí en ese curso conocieron los poderes de la jurisdicción. Entre los poderes de la jurisdicción tenemos, permítanme, vamos a silenciar a Walter. Bueno, entre estos poderes tenemos el notio, vocatio, coertio, iudicio y executio. ¿Qué es el notio? El poder que tiene el Estado y se lo traslada a los órganos jurisdiccionales para conocer sobre un asunto. ¿Qué es el vocatio? Es el poder que tiene el Estado y se traslada a los órganos jurisdiccionales para que éste pueda convocar a las partes sobre un asunto determinado. ¿Qué es el coertio? Es el poder que tiene el Estado y se traslada a los órganos jurisdiccionales para que éste pueda obligar a las partes y hacer que se cumplan sus resoluciones. ¿Qué es judicium? Es el poder que tiene el Estado y se lo traslada a los órganos jurisdiccionales para que estos puedan tomar una decisión sobre el caso en concreto que están conociendo. ¿Y qué es executio? Este es el poder que tiene el Estado
y lo traslada a los órganos jurisdiccionales para que estos puedan ejecutar y hacer que se cumplan las resoluciones. Licenciado, perdón, ¿cuál es el último? Disculpe. Executio. Executio. Ya lo han escuchado en varias ocasiones y yo se los dije ahorita de la forma más sencilla, ¿verdad? De lo más sencillo. Notio, para que el órgano jurisdiccional pueda conocer un asunto concreto. Vocatio, que pueda convocar a las partes y que se conozca su asunto. Coertio, la coerción que tiene el Estado y la delega a los órganos jurisdiccionales para hacer que se cumplan esas decisiones. Y judicio, la decisión que deba tomar el juez y que tenga poder para hacerlo y resolver un caso concreto. Y ejecutar esas decisiones, ¿verdad? Que se puedan ejecutar. Ahora, hay criterios. Esto en relación a la jurisdicción, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la competencia, hay criterios de la competencia. Número 1, el criterio por razón de materia, por razón de territorio, por razón de cuantía, por razón de grado. Si gustan, muchachos, ya nos quedan 5 minutos. Entonces, si gustan, mejor suspendamos aquí y quedémonos hasta los poderes de la jurisdicción. Ya saben que ahorita vamos a conocer los criterios en donde descansa la competencia, por materia, por territorio, por cuantía y por grado, y los vamos a conocer en nuestra próxima clase. Esta será el día martes a 1:00, ¿verdad? Muchas gracias, Lee. Gracias, Lee. Gracias. Gracias. Por favor.